Mi nombre es Octavio Huerta. Tengo 44 años y dirijo servicios de plomería Huerta en Querétaro, Querétaro. Mi papá y yo empezamos la empresa cuando yo apenas había salido de la preparatoria. Solo éramos él, yo y una vieja camioneta Ford que se descomponía más de lo que funcionaba. Ahora tenemos 6 camionetas, 8 empleados y contratos con la mitad de los fraccionamientos de la ciudad. Clara siempre se encargaba de la contabilidad, yo me encargaba de las herramientas. Parecía la sociedad perfecta. Ese martes comenzó como cualquier otro. Octubre en Querétaro puede ser impredecible, pero era uno de esos días frescos que te hacen agradecer trabajar al aire libre. Estaba terminando un trabajo en el fraccionamiento La Ribera cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Clara: trabajaré hasta tarde esta noche. Cena con cliente. No me esperes despierto. Nada inusual. Clara trabajaba en la agencia Morales, en el centro. Habían estado muy ocupados con una nueva cuenta de ventas al por menor. Yo confiaba en ella. Después de 16 años de matrimonio, ¿por qué no lo haría? Aún así, algo me inquietó mientras guardaba mis herramientas en la camioneta. Últimamente, ella había estado muy distante y daba un brinco cada vez que sonaba su teléfono. Eran pequeños detalles que se iban acumulando como las piezas mal colocadas de un rompecabezas. Decidí pasar por su oficina alrededor de las 7 de la tarde con la cena del restaurante italiano que tanto le gusta. Quería verla. Extrañaba lo que éramos. La agencia Morales está en una bodega remodelada. Es todo de cristal y ladrillo aparente. Moderna, igual que Clara. Me estacioné en la acera de enfrente con la bolsa de comida para llevar, pero me paralicé al ver su auto en el estacionamiento. Su Honda azul estaba estacionado al lado de un BMW negro que no reconocí. A través del cristal de la sala de juntas, vi su silueta. No estaba sola. Un hombre bien vestido estaba muy cerca de ella. Demasiado cerca. Él le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Clara soltó esa risa musical de la que me había enamorado 20 años atrás, y se recargó en él. Luego se besaron. De forma lenta, deliberada, como si ya hubiera pasado 1000 veces. Me temblaban las manos cuando tomé una foto a través de la ventana. La imagen se me grabó a fuego, mi esposa en los brazos de otro hombre, ambos sonriendo como si no tuvieran idea de lo que acababan de hacer. Caminé de regreso a mi camioneta en piloto automático. Me quedé sentado ahí durante 10 minutos mirando esa foto, y luego arranqué. No podía dar la cara en nuestra casa, ver su taza de café en el fregadero, su libro en el buró. Todos los pequeños rastros de la vida que habíamos construido. Pasé la noche en un motel sobre la carretera 57. Pagué la habitación en efectivo y me quedé mirando la foto en mi celular. A la medianoche, Clara me envió un mensaje: acabo de terminar. Voy a casa ahora. Te amo. Sus palabras fueron una bofetada. El sueño nunca llegó. A la mañana siguiente, me sentía como si me hubieran golpeado con una de mis propias llaves Stilson. Me reporté enfermo y manejé hasta el departamento de mi papá en la residencia El Ocaso. Vicente Huerta, a sus 71 años, seguía tan astuto como siempre, aunque el doctor decía que su memoria comenzaba a fallar, y me había enseñado todo sobre tuberías, negocios y sobre cómo ser un hombre. Si alguien podía ayudarme a pensar con claridad, era él. Me dijo lo que en el fondo yo ya sospechaba. Consigue pruebas. Una vez que lo sabes con certeza, ya no puedes ignorarlo, me dijo. Mide 2 veces, corta una vez. Tenía razón. No podía confrontar a Clara con una sola foto, necesitaba evidencia. Esa tarde, regresé a la agencia Morales. El BMW negro estaba ahí. Anoté las placas y lo seguí hasta un exclusivo complejo de departamentos. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho en 16 años, revisé la bolsa de Clara mientras ella se metía a bañar. Encontré recibos de restaurantes a los que nunca habíamos ido, gasolineras al otro lado de la ciudad y una tarjeta de crédito que no reconocí. La tarjeta estaba vinculada a la cuenta de nuestro negocio. Clara siempre había manejado la contabilidad porque entendía los gastos de mercadotecnia. Yo había confiado plenamente en ella. El error más grande de mi vida.
Fui a la sucursal del Banco Nacional y pedí ver nuestros estados de cuenta empresariales. Elena Rodríguez, nuestra ejecutiva de cuenta desde hacía 10 años, me ayudó. Había transferencias a empresas de las que nunca en mi vida había escuchado: Consultoría Carmona, Soluciones Premium SADCB, Grupo Estratégico de Mercadotecnia. Eran cantidades pequeñas, nunca más de $35,000 a la vez, pero que se iban sumando. Casi $400,000 habían desaparecido en 6 meses. De regreso en mi camioneta, extendí los estados de cuenta sobre el tablero. El patrón era evidente: Clara había estado vaciando sistemáticamente la cuenta de nuestro negocio con pagos a proveedores falsos. Llamé a mi hijo, Mateo, que tenía 22 años y estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC. Mateo heredó la intuición de su madre y tiene el tipo de cerebro que detecta patrones al instante. Le pedí que nos viéramos esa misma noche y que llevara su laptop. Nos sentamos en un café mientras él me explicaba los números. Papá, esto es malversación de fondos, me dijo. Está más claro que el agua. Mateo había llamado a algunas de las empresas. 2 de ellas no existían, y en la tercera jamás habían escuchado hablar de servicios de plomería Huerta. Él mismo me trazó el plan: documentar todo, contratar a un abogado y estar preparado para pelear. Pero luego me hizo la pregunta difícil. ¿Estás listo? Y me di cuenta de que había estado listo desde el momento en que vi aquella foto en el estacionamiento. Con el análisis de Mateo y 2 años de estados de cuenta, fui a ver a Patricia Vargas, la abogada de divorcios más ruda de Querétaro. Patty me escuchó sin interrumpirme. $400,000 en 6 meses, dijo. Esto es mucho más que adulterio. Es un delito grave de robo. Ella me presentó a Tomás Domínguez, un investigador privado y es detective especializado en casos de infidelidad. Tomás me explicó que el hombre del BMW, Saúl Carmona, tenía un patrón: su objetivo eran mujeres casadas con acceso a dinero, las exprimía hasta dejarlas secas y luego buscaba a la siguiente. Tomás conocía al menos a otras 3 víctimas. Durante 2 semanas, tuve que jugar el papel del esposo devoto. Mientras Tomás reunía las pruebas, yo le llevaba el café a la cama a Clara. Le elogiaba su nuevo corte de cabello y le sugería que nos fuéramos de fin de semana. Al mismo tiempo, documentaba llamadas telefónicas, recibos y mentiras. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida: actuar con normalidad frente a Lili, nuestra hija de 6 años. Mientras mi mundo se desmoronaba, Tomás regresó con un sobre Manila que lo cambió todo. Contenía fotos de Clara y Saúl en restaurantes y hoteles. Registros financieros que mostraban las transferencias de la cuenta de los Huerta a las cuentas de Carmona. Evidencia de otras mujeres a las que les habían quitado todo lo que tenían. Juntos, habían escondido alrededor de $700,000 en una cuenta mancomunada en la Ciudad de México. Casi 2 años de nuestras ganancias se habían esfumado. Patty revisó las pruebas con la frialdad de un cirujano. Malversación, fraude, extorsión. La tenemos en nuestras manos. Tendrá suerte si logra evitar la cárcel. La pregunta ahora es: ¿qué tanto de tu vida estás dispuesto a dejar que se lleve? Yo no quería destruir a Clara. Lo único que quería era proteger a Lili y a nuestro negocio. El plan de Patty era presentarle una oferta: si Clara cooperaba, renunciaba a cualquier derecho sobre el negocio y aceptaba la custodia mínima, yo evitaría presentar cargos penales. Muchos estafadores prefieren aceptar el trato en lugar de enfrentarse a la prisión. Ese viernes por la noche, después de que Lili se fue a una pijamada, confronté a Clara en nuestra cocina. Llegó a la casa a las 10 de la noche, diciendo que se había quedado trabajando hasta tarde en la cuenta de la familia Hernández. ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor?, le pregunté. Se puso pálida cuando pronuncié el nombre de Saúl Carmona. Deslicé las fotos sobre la mesa y la bolsa se le cayó de las manos. Octavio, puedo explicarlo, susurró. Saúl dijo que podíamos empezar de cero. Me dijo que me amaba. Cuando le revelé que Saúl era un estafador experimentado y peligroso, la verdad la golpeó como si fuera un impacto físico. Empezó a sollozar. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Pero luego recordé la pregunta que Lili me había hecho sobre por qué mami y papi ya no se reían juntos.
La misma mujer que le había dado el beso de buenas noches a nuestra hija la semana pasada, le había estado robando su futuro. El divorcio fue brutal. Clara aceptó renunciar a todos sus derechos sobre servicios de plomería Huerta, conformarse con visitas supervisadas un fin de semana sí y otro no, y evitar los cargos penales a cambio de pagar una restitución de los daños. Lili y yo nos mudamos a una modesta casa de 2 habitaciones en las afueras de Querétaro. Nada lujoso, pero era nuestra y era un hogar honesto. El negocio volvió a repuntar. Se corrió la voz sobre lo que había pasado, y de alguna manera, la gente empezó a confiar aún más en mí por la forma en que manejé las cosas. Los contratos comenzaron a llover. Mateo se graduó de la universidad antes de tiempo y se unió de tiempo completo a la empresa. Aportó tecnología y nuevas ideas, así que renombramos la compañía a Plomería Huerta e Hijo. Puse el nombre de mi hijo en el acta constitutiva, pero con una sola regla: ambos debemos firmar cualquier cheque que supere los $8,500. La vida se estabilizó en una nueva normalidad. Lili se adaptó a su nueva escuela, e incluso yo empecé a salir un poco, tomando un café de vez en cuando con Sara, una maestra que vive en mi misma calle y que hace unos hot cakes increíbles. Pero entonces, las cosas volvieron a dar un giro. Clara desapareció el mismo día en que el divorcio finalizó legalmente. Su hermana, Amelia Paredes, empezó a llamarme. Clara siempre me había dicho que era hija única y que sus padres estaban muertos. Todo había sido una mentira. Amelia la había estado buscando. Meses después, Amelia apareció con un sobre lleno de fotos, reportes policíacos y retiros bancarios. Me contó que Clara y Saúl se habían esfumado de la Ciudad de México tras el divorcio. Tiempo después, Amelia regresó con noticias mucho peores: el cuerpo de Clara había sido encontrado en un lago en las afueras de Valle de Bravo. Llevaba semanas ahí. La policía dictaminó que había sido un suicidio, pero Amelia estaba convencida de lo contrario. Amelia me entregó una carta que la policía había encontrado en la habitación de hotel de Clara, dirigida a mí. Con letra temblorosa, Clara me escribía que Saúl había amenazado con lastimarnos a mí y a Lili si ella no seguía robando. Decía que había estado intentando dejarlo, pero que él era demasiado peligroso. Me suplicaba que protegiera a nuestra hija y que lo detuviera. El sobre también incluía fotos de sus moretones y capturas de mensajes con amenazas. Eso lo cambió todo. Trabajé junto a Amelia y Tomás para investigar a fondo. Encontraron un largo historial de abusos, delitos financieros en múltiples estados de la República y a otras víctimas dispuestas a testificar. 6 meses después, Saúl Carmona fue arrestado en un casino de Cancún. El caso se convirtió en un circo mediático, pero las pruebas se sostuvieron en la corte. Fue condenado por asesinato, fraude y extorsión, a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, más 20 años adicionales. Nunca le he contado a Lili todos los detalles sobre la muerte de su madre. Esa es una conversación que tendremos cuando sea mayor. Por ahora, le digo que Clara cometió muchos errores, pero que, al final, intentó proteger a nuestra familia. Amelia organizó un entierro digno en Querétaro para que Lili pudiera visitar su tumba. Amelia y yo construimos una amistad inesperada, una conexión frágil y honesta, forjada por el dolor y por un propósito en común. Plomería Huerta e Hijo creció más allá de lo que mi padre jamás pudo haber imaginado. Nos expandimos hacia el sector comercial y contratamos a más cuadrillas. Mateo demostró con creces su valía como socio, y Sara trajo la calidez de vuelta a nuestra casa. Una tarde, mientras veía a Lili y a Sara plantar flores en el jardín, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. La traición de Clara estuvo a punto de destruirme. Pero también me demostró de lo que soy capaz cuando todo está en juego. Aprendí que ser un hombre no se trata de evitar las adversidades. Se trata de enfrentarlas, de proteger lo que de verdad importa y de construir algo honesto a partir de los escombros. Tomando una decisión cuidadosa a la vez.